Cuando hablamos de un arancel, se trata de una tasa o un impuesto que afecta a aquellos bienes que son objetos de importación o exportación. Estos aranceles se calculan según el valor de los bienes o a la cantidad y peso de la mercancía. Un ejemplo de este sería cuando nosotros queremos mandar un producto a otro país. Se nos cobraría un arancel que vendría siendo un impuesto. Cuota de importación consiste en una restricción cuantitativa al comercio, en la cual se establece un límite a la cantidad total de importaciones permitidas de un bien en el país para un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, es cuando vas a importar un producto y tienes la documentación requerida que se pide a la hora de importarlo. Pero a la hora de importarlo quieres rebasar los límites que te permite una cuota para importar el producto. En este caso no se puede rebasar esos límites porque ya se tiene una cantidad establecida. Embargo comercial. En el comercio y la política internacional, un embargo es la prohibición de comerciar y negociar con un determinado país. Normalmente lo declaran un grupo de naciones contra otra, a fin de aislarla y situar a su gobierno en una situación interna difícil, puesto que los efectos del embargo a menudo hacen que la economía padezca. Un ejemplo claro de ello, y según el New York Times, China ha dejado de enviar materia prima a Estados Unidos, materiales que los estadounidenses usan para fabricar teléfonos móviles o misiles guiados. La pregunta es, ¿qué harán los estadounidenses debido a que China ya controla el 95% de la producción mundial de esos peculiares materiales? Los materiales que no se están enviando tienen los extraños nombres de la cerita, la allanita y la monacita, entre muchos otros. Todos estos minerales presentan las llamadas tierras raras en su composición, y te preguntarás, ¿por qué China tiene el 95% de la producción de todo el planeta? ¿Es que no hay en otro lado? La respuesta es sí, en todas partes se puede encontrar. El problema es que China es el único país en el mundo que actualmente tiene el equipo necesario para minar estas tierras raras. Anteriormente, Japón ya estaba en la lista negra desde hace tiempo, y parece que ahora va a tocarle a los estadounidenses. ¿Qué pueden hacer para evitarlo? O bien, amenazar con cortar sus menos importantes exportaciones a China, o construir el equipo necesario para excavar y minar estas materias primas por sí mismos. Teniendo en cuenta que el país nipón y los Estados Unidos de América son los países más desarrollados en cuanto a tecnología, es fácil ver los motivos comerciales que hay en otras tras la maniobra de China, cuya economía emergente quiere hacerse un hueco. En conclusión, China tiene una buena estrategia económica, debido a que Estados Unidos es un país en el cual la gente perdería un brazo por sus teléfonos móviles. El control de cambio es una intervención oficial del mercado de divisas que hace que los mecanismos normales de oferta y demanda queden total o parcialmente fuera de operación. En su lugar se aplica una reglamentación administrativa sobre compra y venta de divisas, que implica un conjunto de restricciones cuantitativas y o cualitativas de entradas y salidas. Las modalidades del control pueden implementarse de acuerdo con las características del mercado, la índole del problema y la gravedad del mismo problema. En México se emplea el régimen de cambios múltiples, que implica que para cada grupo de operaciones de oferta y demanda se fija un tipo de cambio, tipos preferenciales más favorables para determinadas exportaciones y entradas de capital, así también
para determinadas importaciones y salidas de capital y tipos no preferenciales para las restricciones de operaciones. Este sistema se ha aplicado como instrumento de la política económica en general. Barreras comerciales. Las barreras comerciales impiden el flujo de efectivo de otros países que se dedican al comercio. Estas barreras, al eliminarse, permiten que otros países entren al comercio mexicano. Un ejemplo, se restringe la cantidad de productos o unidades que entran al país. Supongamos que Estados Unidos quiere exportar agua embotellada a México, pero si Estados Unidos no cumple con los requisitos de las normas de origen del Tratado de Libre Comercio, México no puede aceptar la exportación que Estados Unidos quiere hacer al país. Las leyes y códigos mexicanos relacionados con el comercio exterior son regulaciones aplicadas al proceso de importación y exportación de productos. No seguir estas normas puede incurrir en multas a la empresa a cargo de la exportación o importación de dicho producto. Estas normas aplicables en México son: Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera, Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, Ley de Impuesto al Valor Agregado, Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley Federal de Derechos y finalmente el Código Fiscal de la Federación. Un ejemplo es la exportación de piezas y partes automotrices de México hacia ensambladoras en Estados Unidos. Estas piezas deben de cumplir con las regulaciones de seguridad, así como por su revisión en el área de aduanas, el pago del impuesto del paso de estos materiales y el valor agregado por el transporte de estas hacia su destino.